Bueno, amados, permítanme unos minutos. No sé, no tengo esta vez en la pantalla qué tiempo me tengo para predicar. Significa que tendré todo el tiempo que necesito. Ah, no, ya me lo cambiaron. Mira qué cosa. Qué maldad me acaban de hacer. Ahora me acaban de poner la hora y el tiempo que tengo. Aleluya. Cuando dije eso, yo no sé qué pasó allá arriba. Alguien dijo, no, 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 vamos a poner rápido. Yo no sé si fue Pedrito, fue Cristian, no sé quién está allá. Bueno, gloria a Dios. Pero nada, pues prometo serle breves. El pasaje no es complicado, gloria a Dios, es un pasaje muy interesante. Y cuando yo leo este pasaje bíblico y esta escritura, es un pasaje que nos habla en forma muy clara, muy elocuente. Es un ejemplo que Jesús nos plantea de uno de los males que tiene la sociedad. Es un mal que tiene dos vertientes. Estoy hablando del mal de no ser agradecidos. Nosotros como sociedad nos hemos habituado muchas veces a ciertas conductas. Y en el tema del agradecimiento, a veces observamos que hay un incremento en la ingratitud versus la gratitud. Es decir, hay muy poca frecuencia con que oímos la palabra gracias. Y por segundo lado, tenemos que entender que los cristianos tenemos que ser agentes de cambio en esta sociedad, lo hemos dicho tantas veces, para revertir esa tendencia de nuestra sociedad. Tenemos que ser más frecuentes en dar gracias, como hemos dicho, por todo. Antes recuerdo que a los niños se les enseñaba cierto protocolo de lo que es correcto, para que terminaran siempre una acción que recibían con la palabra den gracias. Pero ese aprendizaje o ese proceso como que ya no se ve tan frecuentemente. En este pasaje bíblico, Jesús se encuentra dirigiéndose hacia Jerusalén. Ha tomado el camino más largo a Jerusalén, un camino que le lleva a ubicarse en territorio cercano de Samaria. Y en este caminar de Jesucristo, Él entra a una aldea y a este Jesús que está caminando por allí, en esa región, se le acercan 10 hombres, 10 leprosos. Hombres que padecían una enfermedad que era terrible, una enfermedad que le aislaba de la sociedad, una enfermedad que les hacía a ellos gente indeseable. Y estas situaciones, no solamente físicas, seguramente tenían que haber provocado en ellos una profunda angustia emocional, porque además de sentirse impuros, porque están con llagas que están supurando, también se sentían mal porque la gente los rechazaba. Así que la suma de su dolor físico al dolor emocional que podían haber experimentado estas personas era algo terrible. Estos hombres se acercan a Jesucristo, pero dice la Escritura que al salir al paso se pararon, dice el versículo, lejos. Se estima que la distancia en que ellos estaban de Jesús era aproximadamente 100 pies, porque era la distancia que la ley establecía para que se diera entre la población sana y la población leprosa. Los leprosos no podían acercarse a menos de 100 pies de alguien. Así que ellos se detienen en su angustia, en su situación de enfermedad, en su dolor emocional y físico, a 100 pies de Jesús, y a esta distancia la única manera de hacerse oír claramente es gritando. Por eso el texto dice claramente que ellos alzaron la voz. Verso 13. Ellos alzan la voz y comienzan a gritar a coro. Es interesante, ¿verdad? Que cuando la voz de uno grita, se escucha, pero cuando son 10 que están gritando, se escucha más fuerte. Así que estos 10 hombres a un coro suplicando misericordia,
le piden a Jesucristo que tenga de ellos compasión, que tenga misericordia. De hecho, en la versión Reina Valera, la expresión está entre signos de admiración que indican una expresión fuerte. Jesús, Maestro. Ellos están gritando a una voz a Jesucristo. En su grito ellos reconocen quién es el que está allí. Ellos de alguna manera habían oído. Recuerde que estamos en unos tiempos donde ya Jesús ha predicado por muchas regiones y va a Jerusalén en su último camino antes de ser crucificado. Así es que ellos sabían quién era Jesús, sabían que Él era el sanador, que había hecho milagros. Y ellos lo que están pidiendo es que tenga misericordia de ellos. En otras palabras, que Él obre a favor de ellos en medio de esa situación. Algo que hemos aprendido, que hemos repetido tantas veces, es que Jesús, Dios, responde al clamor. El salmista dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos hombres estaban humillándose, gritando, suplicando misericordia. Jesús los vio de lejos. Jesús responde al clamor de ellos. Jesús tiene compasión de ellos, como tiene compasión de toda persona que en su angustia clama a Dios. En esta ocasión los que claman padecen de una enfermedad, pero no tenemos que padecer de una enfermedad para clamar a Dios. Podemos clamar a Dios, no importa qué esté pasando en nuestras vidas. El salmista dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él oyó mi clamor. Así que Dios está dispuesto a oír el clamor que sale como un grito de súplica del corazón que se humilla delante de Él. Ellos clamaron. Jesús escuchó el clamor de ellos. Y Jesucristo los envía a ellos a hacer lo que tiene que hacer alguien que ha sido sanado de una enfermedad, en este caso la lepra. La ley establecía que las personas que decían haber sido sanadas tenían que presentarse a ellos para que ellos los examinaran rigurosamente. Y eran ellos los que dictaminaban la sanidad del enfermo y le permitían entonces integrarse a la población restante. Si no había ese diagnóstico y ese examen de los sacerdotes, la persona no podía integrarse a la sociedad. Así que Jesús les dice, vayan y preséntense. Vayan y preséntense a los sacerdotes, muéstrense a ellos. El que estos hombres hayan decidido ir y someterse al examen de los sacerdotes significa, uno puede ver un acto de fe, de que ellos van a moverse conforme a lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, ellos van a caminar en la palabra que Jesús ha dicho. Vayan a los sacerdotes. En el primer paso, posiblemente, ellos no vieron nada en su cuerpo, pero ellos siguieron caminando la distancia que haya sido para dirigirse hacia el lugar donde estaban los sacerdotes, al templo. Así que ellos obedecieron a Jesús. Y vuelvo y repito, ellos tenían que haber manifestado un nivel de fe. Pero un nivel de fe no en una suposición, sino en las palabras que Jesús les dijo. Vayan y muéstrense. Vayan y caminen. Vayan creyendo que cuando lleguen allí, el sacerdote no dirá, pero ¿qué ustedes hacen aquí? Sino dirá, no veo llagas, acérquense. Para entonces examinarlos. Ellos mostraron un nivel de fe. Ellos mostraron confianza en la palabra de Jesús. Ellos caminaron sobre las palabras de Jesús. Y el efecto de caminar sobre las palabras de Jesucristo produjo en ellos el milagro de la sanidad. Oh, gloria a Dios. De manera que hay una lección que aprendemos de esta acción
tenemos que caminar en lo que Cristo ha dicho. Tenemos que caminar sobre lo que Jesucristo ha declarado sobre ti y sobre mí. No podemos caminar, amén, mirando a derecha o a izquierda. Tenemos que enfocarnos en lo que Jesucristo nos ha dicho. Solo así podremos nosotros tener la victoria. Solo así podremos ver el cumplimiento de lo que Jesús dice. Usted lo ha oído muchas veces, lo ha oído tantas veces, pero el hecho de que se oiga tantas veces y se repita tantas veces es porque es necesario que lo internalicemos. Tenemos que caminar en la palabra que Cristo nos ha dado. Tenemos que creer a lo que Cristo ha dicho, aunque no veamos en un momento dado el cumplimiento de esas palabras. Porque la palabra dice que andamos por fe y no por vista. Yo pienso que si aquellos hombres, cuando Jesús dio la orden, se estuviesen mirando y dicen, no pasa nada, voy a regresar otra vez, voy a dar la vuelta. No, ellos siguieron caminando. Y a medida que caminaban en esa palabra, en la medida en que confiaron en esa palabra, el milagro comenzó a hacerse visible en sus vidas. Caminar sobre las palabras de Jesús. Y es importante que lo repitamos una y otra vez. A veces las circunstancias de la vida nos golpean. Como decía Gladys también. El texto dice, amén, no nos angustiemos, no desconfiemos de la palabra de Dios. Confiemos en su palabra. En el camino Dios sana a estos hombres, los sana a los 10. Pero cuando uno de ellos se percata de que el milagro ha acontecido en sus vidas, dice que al observar que estaba siendo sanado, que había sido sanado, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Es decir, que en uno de ellos surge algo, amados, que lamentablemente no surgió en el resto del grupo. He dicho, todos fueron sanados, pero uno de ellos experimentó en su ser algo profundo, algo que cambió el curso de su viaje. Mire, el viaje que ellos llevaban, hemos dicho, los dirigía hacia los sacerdotes. Los sacerdotes lo que iban a hacer era certificar su sanidad. Es decir, les iban a decir a ellos una palabra sacerdotal, una palabra de afirmación y certificación de que están sanos. Y eso no es malo. Pero este hombre, en su interior, quiso recibir otra palabra. Ya recibió una. Pero él identificó que esa palabra salió de una fuente, que es Jesús. Y yo veo a este hombre regresando y diciendo así, esta es mi interpretación, es la forma en que yo lo puedo ver. Yo diciendo, allá de frente tengo la palabra de los hombres, pero acá tengo la palabra del Dios vivo. Pues yo antes de ir a escuchar la palabra de los hombres, yo voy a volverme a escuchar la palabra del Dios vivo, la palabra del verbo de Dios, la palabra, amén, que me sanó. Él es la fuente y yo voy a ir primero a la fuente. Gloria a Dios. Por eso que él decía, yo cambio de rumbo. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento es cambiar de rumbo? Es dar un giro. Así que yo puedo ver, amén, en forma quizás hipotética o no hipotética, sino ilustrada en ese acto, un acto de un corazón arrepentido que quiere nutrirse de Dios, que algo Dios hizo en su vida y él quiere volver a Él.
Por eso él cambió el rumbo de su viaje y en lugar de continuar, eventualmente, amados, Jesús lo iba a devolver otra vez al sacerdote para que él dijera. Pero lo importante es que él buscó primeramente, lo que podemos decir, el reino de Dios. Él buscó primeramente a Jesucristo. Él fue a la fuente primeramente. No se quedó únicamente, amén, dirigiéndose a lo que los sacerdotes iban a decir. Oh, gloria a Dios. Él fue a la fuente de su liberación, la palabra viva, el verbo de vida que es Cristo Jesús. Pero no solamente él se volvió, porque estamos hablando de un corazón agradecido, de un corazón que manifiesta agradecimiento. Y ya en esta etapa de esta narrativa, según la estoy planteando a ustedes esta mañana, ya hay aquí un corazón arrepentido que se ha vuelto en su caminar hacia Cristo. Lo segundo que este corazón arrepentido hace no es solamente volverse para nutrirse, para recibir la palabra, para recibir más de aquel que le habló, es decir, Jesús, sino que dice que vino alabando a toda voz. El hombre venía alabando a Dios. El texto no nos dice a nosotros qué decía, qué hablaba, qué gritaba, pero solamente nos dice que vino alabando a Dios, amén, en alta voz. Gloria a Dios. Así que él venía dando gloria a Dios, adorándole, alabando su nombre. Y en tercer lugar, dice que él se postró a los pies de Jesucristo, le rindió adoración. Así que él se convirtió en un adorador. Él alababa a Dios con su boca, con sus manos, estaba brincando a lo alto. Hermano, imagínese usted una enfermedad que humanamente hablando no se podía sanar. Y él recibió el milagro. Y él comenzó a brincar dando saltos a Dios. Le rindió a Dios adoración y alabanza. Y dio gracias a Cristo por su sanidad. Se desbordó en agradecimiento a Jesús. Se postró a tierra, dice el texto bíblico, dándole gracias. Ahora, el texto hace algo interesante y es que puntualiza el origen étnico de esta persona. Dice, y este era samaritano. En la Escritura y en el Evangelio muchas veces esta distinción se enfatiza. Y Jesucristo la utilizó para ilustrar a ellos, a los judíos de la nación, quién era el prójimo verdadero cuando utiliza la figura de un samaritano. Jesús tuvo un diálogo con una mujer samaritana. Así que este conflicto se ve muchas veces y Cristo lo utiliza para concientizar al pueblo judío, al pueblo de la nación, a quien fue enviado el Salvador, que el pueblo reconozca que ellos fueron privilegiados, ellos tenían el derecho, pero ellos, amén, no quisieron, lo negaron, le renunciaron a Él. Y aquellos que eran los marginados, los descartados, los que no estaban aparentemente en el plan, pero sí estaban en el plan, porque eran, amén, tipo de los gentiles, ellos respondían. Jesús dice que había gente que debía responder, que tenían los privilegios para responder, pero no lo hacían. Y estos que no lo tenían, sí respondían. Mientras que aquellos 9 no llegaron a Jesús, este sí llegó a Cristo, indicándonos con ellos que no importa la condición que tengamos. En este caso había un abismo racial entre Jesucristo y aquel hombre, porque Jesús era judío y el samaritano. Sin embargo, este hombre no antepuso en su acercamiento a Jesucristo que eran enemigos raciales, que él no puede acercarse a Jesucristo por 2 razones. La primera era por su lepra, pero ahora sanado por el conflicto racial que había entre judíos y samaritanos. Pero esto no fue impedimento. No fue impedimento la lepra
porque ella estaba sano. Y no fue impedimento que fuera samaritano para venir a los pies de Jesús. Amados, Cristo extiende sus brazos a todo el mundo. No importa qué condición tengamos de vida, Cristo extiende sus brazos para que los hombres y mujeres cambien el curso de su vida, den un giro en su caminar y vengan a Él. Él dice que el que viene a Él no lo echa afuera. Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el pastor del rebaño. Gloria a Dios. Así que Jesucristo recibe a este hombre ya sano y un samaritano, mostrando su compasión, su amor, el cual es para todos y para todas. Mire, Jesús todo lo conoce. La última parte del relato bíblico, Jesucristo hace una pregunta al hombre. Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? En primer lugar, si uno hace un análisis estadístico del grupo de leprosos, tenemos que concluir, esto es una matemática sencilla, a veces me gusta hacer estos ejercicios matemáticos, porque cuando se ponen proporciones uno pues puede como que ver algo más allá. Pero si uno hace un análisis estadístico de este grupo y la respuesta afirmativa de agradecimiento, uno puede entender que solamente el 10% del grupo respondió con gratitud. Y obviamente voy a ser cuidadoso, ¿verdad?, en mis observaciones ahora, ¿no? Pero, ¿qué nos refleja o qué pudiera reflejarnos ese porcentaje? Sin hacer de esto una fórmula matemática. O sea, no quiero que usted ahora haga una fórmula y diga, no, pero mire qué interesante. Yo pensaba cuando miraba esta proporción que son más los que no agradecen y son pocos los que practican una vida de agradecimiento. Si pudiéramos cuantificar en mi vida, si yo pudiera analizar cuántas veces en mi vida yo he sido una persona agradecida y que he sido verbalmente claro en que alguien sepa que le estoy dando gracias por algo, ¿cuánto representaría ese número de acciones de gratitud versus las que no hice? Yo no sé si yo estaría en un 10%. Si miramos quizás la asistencia, si miramos quizás los que se mueven a la casa de Dios para dar gracias, no somos muchos. Así que, vuelvo y repito, esto no es una ley matemática, ¿sabes? No estoy diciendo que en todo lugar habrá una respuesta de un 10% versus un 90%, un 10% que da gracias y un 90% que no lo da. No estoy diciendo eso. Pero es algo que a veces uno mira que hay una desproporción. Y cuando digo dar gracias, no solamente dar gracias a Dios. No es, porque yo digo, no, pastor, yo doy gracias a Dios. Cada vez que yo me jodido, digo, gracias, Padre, por este día. Bien, qué bueno. Le diste gracias al Padre Celestial. Pero le diste gracias a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, al que te sirvió en el Burger King, al que te sirvió. O sea, no es solamente dar gracias a Dios. A Él tenemos que dar gracias a Dios por encima de todas las cosas. Pero a sus criaturas, a la gente que nos rodea, tenemos que también practicar el dar gracias. ¿Cuánta gente está amargada en esos lugares? Y quizás una palabra de darle gracias por lo que hizo. Pues mire, un problema grande que quizás uno puede ver y que nos puede sorprender en esta disparidad, en esta tensión entre dar gracias y no dar gracias, es el factor de la familiaridad. Pensamos muchas veces que las personas hacen lo que hacen porque es su deber. Así que, ¿por qué dar gracias? Sí, simplemente está cumpliendo con un deber. Simplemente cumple con algo que por rutina tiene que hacer.
Y pensamos que por esa razón no tenemos que dar gracias. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que la atmósfera cambiaría en muchas situaciones familiares, laborales, cualquier situación que tú vivas, si tú das gracias a la persona. Si tú, amén, no ves las acciones de alguien como una responsabilidad que debe ejecutar, como algo que debe hacer, como algo que, mire, amados hermanos, algo tan simple. O sea, y de veras, yo no digo eso todas las veces que Elizabeth hace, que la pastora Elizabeth, amén, cocina. ¿Por qué? Porque ella es la que cocina. Pero yo pienso que si de vez en cuando, negra, que gracias por esta comida tan buena que tú hiciste. Gracias. Ella puede pensar, bueno, sí, eso es lo que yo hago todo el tiempo. Pero ¿cómo cambiaría las cosas si uno da gracias a Dios aún por las cosas más simples y da gracias a la persona que ejecuta cualquier acto? Aunque no sea cristiano, no tiene que ser cristiano, porque si lo hacemos a cristiano, pues bueno, no hacemos gran cosa. Pero es a todo el mundo, aun cuando sea quien sea la persona. Jesús está pendiente. Mire, sabe que yo en el texto, cuando yo leo el texto bíblico, digo, oye, Jesús estaba esperando. Jesús estaba esperando que dieran gracias. Mire cómo dice el texto. No son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Esa forma de pregunta de Jesucristo me hace pensar y argumentar, y puede que esté equivocado, pero yo quiero pensar que Cristo estaba esperando algo. O sea, Cristo sanaba a los enfermos, a todo el mundo, lo sanaba. Y Él no se iba a hacer más grande o más pequeño si alguien no se acercaba diciendo, Jesús, gracias por sanarme. Porque Él sigue siendo Dios. A Él nada se le añade, nada se le quita. Él no crece más de lo que es, ni disminuye de lo que es. No, hermanos. Sin embargo, nosotros los humanos sí necesitamos esos estímulos. Pero si Jesús mismo está esperando y preguntó, ¿y qué pasa con los otros 9? No era una pregunta retórica. Esa pregunta merecía respuesta. Y la respuesta es, fueron ingratos. Esa es la respuesta. Fueron ingratos. No fueron agradecidos. No les importó darle gracias a aquel que le dio la vida, que le dio la orden. Les privó, repito, ¿esto le añadió, le quitó a Jesús? No. Ahora la pregunta la vamos a voltar hacia ellos. ¿Y a ellos les añade o les quita? ¿Sabe qué? No les quitó la sanidad, pero no le añadió la salvación. Amén. ¿Y por qué lo sabemos? Oiga el texto bíblico. Porque al único a quien Jesús le dijo, levántate, vete y eres salvo, fue al 10%, al que llegó a oír la palabra de Jesús, al que regresó a la fuente, al que se postró en adoración a los pies de Cristo. Amén, se le añadió algo más grande que la sanidad, se le añadió la salvación. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que aquellos perdieron la oportunidad porque ellos posiblemente quedaron sanos. La pregunta que nos cuestionamos es, ¿y fueron salvos? No sabemos si alguno de ellos reflexionó luego, pero de este sabemos que sí fue salvo. Aleluya. Así que, amados, el mandato bíblico continuamente es a que demos gracias a Dios. En Efesios 5:20 nos dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que dar gracias por todo.
aún lo que me pasó en este accidente, yo digo, Señor, gracias, gracias. He pensado muchas cosas, pero gracias, Señor, porque nos diste la vida y estamos aquí y guardaste a mis nietos. Por nada, decía Gladys en el versículo bíblico, por nada estéis afanosos. Habla con Dios. Mantente en la palabra de Dios. Sean tus peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Y dale gracias a Dios. Mientras oras, dale gracias. Pide al Señor y cierra con gratitud. Gracias, Señor. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho. Es decir, lo que hablamos y lo que hacemos. Hagámoslo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Amados hermanos, Dios quiere, la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que seamos agradecidos y que demos gracias, no solamente este día, sino todos los días, aún por las cosas simples que tú piensas, repito, que es el deber, la responsabilidad de alguien. Aunque así sea o aunque así lo pienses, por favor, da gracias. Estamos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Y damos gracias a Dios. Y si alguien, amado, siempre el altar se abre para la oración. Si alguien necesita la oración, el altar se abre para usted. Gloria a Dios. Yo sé que estamos en familia esta mañana, pero aún así, si alguien, amén, necesita reconocer a Jesús, hacer un pacto con Cristo, el altar está abierto, igualmente que las redes sociales, para que nos escriba y allá podamos orar por ti. Desde acá, orar por ti. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que ilustra, Señor amado, dos tipos de corazones. Un corazón que no agradece versus un corazón que sí agradece. Un corazón que se humilla delante de ti, que te da gracias por todas las cosas. Señor, yo sé que en este lugar hay corazones que son agradecidos y qué bueno, Señor, que podamos cultivar a mayor nivel esa disposición de agradecer. Ayúdanos, oh Dios amado, en este mundo cuando ya el dar gracias se convierte en una especie rara, la gente pueda oír esa palabra en labios de tu pueblo con mayor frecuencia. Nuestros niños, nuestros jóvenes, ancianos, todos nosotros, todos podamos acostumbrarnos a dar gracias. A quienes extienden la mano, nos sirven en diferentes medidas, que demos gracias y sobre todo dar gracias a ti, primordialmente a ti, Padre, porque nos amaste, porque nos diste la salvación, porque enviaste a Jesucristo. Gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Gracias, Jesús, gracias. Y si alguien hubiera, Padre, en esta asamblea, como también a la distancia, en este día, Señor, cuando el mundo se detiene para reflexionar, que en este día sea el día de su nacimiento en Cristo, sea el día de reconocer el rumbo que lleva y dar una vuelta y volverse a ti, Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, si hay alguien que te necesita allá a la distancia o aquí, que no salga de aquí o no se desconecte sin antes orar y decir: Jesús, aquí estoy, he oído tu palabra y reconozco que te necesito. Quiero confesarte con mis labios que tú eres el Salvador. Perdona mis pecados, límpiame con tu bendita sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy confieso que tú, Jesús, eres mi Salvador. Aleluya. Si has orado así, déjanos saber que has recibido a Jesucristo, el pan de vida, el verbo divino. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y acércate a la iglesia. Gloria a Dios.
amén, para seguir creciendo cada día más y más en el Señor. Aleluya. Gloria. Dele gracias al Señor, dele gracias al Señor.